Hola a todos, soy Hernán Sarmiento y hoy vamos a tratar un tema muy básico del inglés, pero que al mismo tiempo es muy importante y por ello te invito a que le prestes mucha atención. Tal vez ya lo has visto muchas veces durante tu época de estudio, pero en esta ocasión voy a asegurarme de que le quede aún mucho más claro que antes. Y este tema es verb to be, llamado en español verbo ser o estar. Este verbo, que en inglés es to be, en español tiene dos significados. El to be puede significar ser o puede significar estar. Eso es algo muy común en el inglés, que una palabra en inglés tenga dos significados en español. Entonces recuérdenlo, to be significa ser o estar en presente. Verb to be in present. Primero debemos tener muy claro los subject pronouns o pronombres sujetos, como los llamamos en español, los cuales los sabemos como yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. En inglés son los que tengo en la pantalla en este momento. En esas letras de color azul coloqué la pronunciación. Cabe resaltar que esa pronunciación que he escrito en color azul no corresponde a los símbolos del alfabeto fonético, los cuales alguien que ya ha estudiado un poquito más el idioma inglés quizás conozca. El alfabeto fonético son unos símbolos que nos ayudan a identificar de manera escrita el sonido de las palabras. Esto que he puesto en azul no es correspondiente a los símbolos del alfabeto fonético. Lo hice así ya que para muchas personas conocer ese alfabeto fonético es un asunto muy complejo. Entonces es más sencillo de esta manera. El primer pronombre que tenemos es I. I significa yo. Seguimos con you. You significa tú o usted. He significa él. He, él. She significa ella. It significa esto. He dado una traducción literal a it como esto, pero cabe resaltar que este it puede tener muchísimas diferentes traducciones de acuerdo al contexto de la oración. Seguimos con we. We. Este we significa nosotros. Noten que acá vuelvo a repetir you, porque you en este caso significa ustedes. Este you lo estoy utilizando dos veces dentro de los pronombres porque tiene dos significados. Puede ser usted o puede ser ustedes. Tiene ambos usos. Y el último pronombre es el they. They significa ellos. Estos pronombres que están viendo en pantalla son básicos. Sí o sí tenemos que memorizarlos, no hay de otra. Ya sea que lo repitas muchas veces para aprenderlo o los escribas. Cada quien tiene sus propias metodologías, pero tienen que aprenderse estos pronombres sí o sí. Ya teniendo claro estos pronombres, podemos entrar a lo que es el verbo to be o el verbo ser o estar en presente en el idioma inglés. I se utiliza con am para decir yo soy o yo estoy. Noten que estos tres pronombres usualmente nos referimos a ellos como en tercera persona, los pronombres en tercera persona que corresponden a he, she, it. Estos tres se utilizan con is. Siempre van a ir en el verbo to be en presente estos tres con este
is. Entonces, he is significa él es o él está. She is significa ella es o ella está. It is significa esto es o esto está. Tenemos estos tres pronombres de acá que siempre los vamos a utilizar con are en el verbo to be en presente. Entonces, we are lo podemos traducir como nosotros somos o nosotros estamos. You are puede ser usted es o ustedes son. También puede ser usted está o ustedes están. They are significa ellos son o ellos están. Vamos ahora a utilizar estos con algunas oraciones. Por ejemplo, si yo digo I am Colombian, estoy diciendo yo soy colombiano. Si digo I am at home, estoy diciendo estoy en casa. He is kind, él es amable. He is happy, él está feliz. She is pretty, ella es bonita. She is working, ella está trabajando. It is easy, esto es fácil. It is on the table, está sobre la mesa. We are teachers, somos profesores. We are concentrated, estamos concentrados. You are smart, eres inteligente. You are studying, estás estudiando. They are from Colombia, ellos son de Colombia. They are busy, ellos están ocupados. Esta es la forma en que debemos utilizar el verbo to be en presente con los pronombres correspondientes. Solo tienen que aprenderse en esa tablita, que yo sé muchos de ustedes la han visto cualquier cantidad de veces durante sus años de estudio y quizás no lo hayan aprendido aún, quizás ya lo aprendieron, pero hay que sabérnoslo a la perfección, no hay de otra. Ahora, ¿cómo utilizamos este verbo en su forma negativa? Pues I am le añadimos el not y decimos I am not. Cabe resaltar que este I am not lo podemos contraer en am not. Es muy común en el inglés contraer los pronombres con el verbo to be. Todo el tiempo lo van a ver. Entonces, I am not lo contraigo como am not. Y significa no soy o no estoy. You are not se contrae en you're not. O también una forma muy común es contraerlo con you aren't. Noten que se puede contraer bien sea uniendo el pronombre con el verbo to be o uniendo el verbo to be con la palabra not. Cualquiera de las dos es correcta. Pueden decir you're not or you aren't. Y esto sería no eres o no estás. He is not. Podemos contraerlo en he's not o he isn't, que significa él no es o él no está. She is not. Lo contraemos en she's not o she isn't. Cualquiera de las dos contracciones es correcta. Para decir entonces en español ella no es o ella no está. Ahora tenemos it's not. No contraído es it is not y contraído sería it's not o it isn't. Esto es o esto está. We are not se contraería en we're not or we aren't para decir no somos o no estamos. You are not puede ser you're not or you aren't para decir
No sois o no estáis. O no son y no están. They are not se contrae en they're not o they aren't. Y traduciría ellos no son o ellos no están. Esta es la forma negativa del verbo ser o estar en inglés. Para hacer la pregunta del verbo ser o estar o verb to be, en inglés no tenemos que complicarnos mucho. Lo único que hacemos es tomamos el verbo ser o estar o verb to be y lo anteponemos al pronombre. Por ejemplo, en forma afirmativa yo decía I am. Pero si quiero hacer la pregunta, digo am I. Los antepuse o les di una vuelta y quedó en forma de pregunta. Am I? ¿Soy yo o estoy yo? Are you? ¿Eres o estás? He is, para convertirlo en pregunta, lo hacemos con is he. ¿Es él o está él? Is she? ¿Es ella o está ella? Noten la forma de pregunta. Is it? ¿Es esto o está esto? Recuerden que esa es una traducción literal. Are we? ¿Somos? ¿Estamos? Are you? ¿Sois? ¿Estáis? Are they? ¿Son? ¿O ellos son? ¿O ellos están? Es muy sencillo, solo anteponemos el verbo ser o estar al pronombre y automáticamente queda una pregunta. Aquí entonces tenemos todas las formas. En esta parte entre paréntesis les coloqué la contracción para cada uno de los pronombres. También entre paréntesis le puse la contracción de la forma negativa. Recuerden que pueden ser cualquiera de las dos. Y la forma de pregunta. Este cuadrito que están viendo ahora en pantalla corresponde a un resumen de la forma afirmativa, negativa y de pregunta del verbo ser o estar en presente. Ahora veamos unos ejemplos que nos pueden ayudar a entender un tanto más el verbo to be o el verbo ser o estar. En verdad debemos llamarle en español verbo ser o estar y en inglés verb to be, solo que a veces mezclamos y decimos verbo to be, mezclamos la palabra en español con la palabra en inglés. Este verbo ser o estar o verb to be sirve para expresar la edad, en cuyo caso se traduce como tener. Aunque el verbo significa ser o estar, en inglés lo utilizamos para decir la edad. Lo equivalente en español al tener. Por ejemplo, en español yo diría Mari tiene 20 años. Pero en el inglés no decimos así. En el inglés decimos es Mari es 20 años vieja. Suena un poco extraño al traducirlo al español, pero así es el inglés. Para ellos puede ser muy raro que nosotros en español expresemos la edad con el verbo tener, como para nosotros es muy extraño que ellos expresen la edad como se es o es tantos años viejo. Pero esa es la manera del inglés, es algo de la cultura del idioma. Aprender el idioma es aprender esa cultura del idioma, esa forma del idioma. Entonces, para decir Mari tiene 20 años, decimos Mari is 20 years old. Yo tengo 21. I am 21. Yo tengo 21 años. Si quiero preguntar cuántos años tiene, la pregunta es How old are you? ¿Cuántos años tienes? Entonces recordemos, utilizamos el verbo ser o estar o verb to be para hablar de la edad. También usamos este verbo para expresar las sensaciones. Por ejemplo, si decimos Are you hungry? Esto significa ¿tienes hambre? Note que este verbo en azul literalmente significa ser o estar,
pero en español lo traducimos como tienes, aunque literalmente eso no traduce tienes, pero es la forma del inglés. Entonces, are you hungry? ¿Tienes hambre? Literalmente en inglés estaríamos diciendo, al traducirlo al español, algo así como ¿estás hambriento o estás con hambre? He is thirsty. Tiene sed. En inglés, si lo traducimos esa frase del inglés al español literalmente, estaríamos diciendo él está sediento. También utilizamos este verbo para hablar sobre el tiempo atmosférico. En este caso, ya no se traduciría como tener, sino como hacer. Por ejemplo, si yo digo it's windy, hace viento. It's very cold, hace mucho frío. Bueno, aunque acá en Villavicencio hace mucho calor. Ahora, este punto es clave, tiene que tenerlo muy presente. El verbo ser o estar en singular se utiliza como is. Por ejemplo, si yo digo the dog is fast, el perro es rápido. Estoy hablando de un solo perro, por tanto estoy hablando en singular y el verbo es is. Jason is very honest. Jason es muy honesto. Para hablar en singular del verbo ser o estar o verb to be utilizamos are. Por ejemplo decimos the dogs are fast. Como le añadí la S acá, ya estoy hablando de los perros son rápidos. Como ya es plural utilizo are. Megan and Mia are very honest. Como ya estoy hablando de dos personas, es lo mismo que hablar en plural o incluso lo mismo que hablar de ellos. Entonces el pronombre es are. Estos puntos deben tenerlos supremamente claros, recordarlos para usarlos apropiadamente. Veamos algunos ejemplos que se les van a ayudar a entender más el verb to be o el verbo ser o estar. Miremos acá, decimos the bag y acá dice blue, la maleta, y acá dice azul. Entonces pues queremos decir es la maleta es azul. Como es una sola debemos decir the bag is blue. The rocks, las rocas. Note que tiene una S, estamos hablando en plural, entonces debemos usar are. The rocks are hard. Las rocas son duras. The children, estamos hablando de los niños, estamos hablando en plural. The children are young. Los niños son jóvenes. Thomas is nice. Pues estamos hablando de Tomás, lo mismo que hablar de él. Sigue siendo singular, entonces utilizamos is. Thomas is nice. Tomás es agradable. The game is difficult. El juego es difícil. They, sabemos va con are. They are tired. Ellos están cansados. I am 30 years old. Tengo 30 años. Susan and Juan are married. Susan y Juan están casados. Teddy is my friend. Teddy es mi amigo. We are in English class. Estamos en clase de inglés. Vegetables and fruits. Noten que estamos hablando ya de vegetales o verduras y frutas. Entonces automáticamente sabemos que es plural, entonces decimos vegetables and fruit are healthy food. Los vegetales o las verduras y las frutas son saludables. Ahora acá se nos pide que reescribamos estas frases utilizando el verbo ser o estar o verb to be, bien sea en forma afirmativa, negativa o pregunta. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Pues si tiene el signo de pregunta, pues hacemos la pregunta. Si tiene la frase not, pues lo hacemos en forma negativa. Si no tiene nada de eso, pues es afirmativa. No hay pregunta, no hay not, entonces es afirmativa y decimos she is 14 years old. Tiene el not,
Entonces decimos they are not French o they aren't French. No, ellos no son franceses. Noten que está el signo de pregunta, entonces hay que hacer pregunta. Por tanto, anteponemos el verbo ser o estar o verb to be al pronombre. Entonces quedaría are we at home. Tenemos el not, la hacemos negativa. He is not my friend o he isn't my friend. Él no es mi amigo. Aquí no hay pregunta, no hay not, entonces la hacemos afirmativa y queda they are Italian. Ellos son italianos. Tenemos el signo pregunta en esta frase, hay que hacerlo pregunta, por tanto anteponemos el verbo to be o ser o estar, que sabemos para it es is, entonces quedaría is it my pen. Y ahí hemos hecho las frases utilizando el verbo ser o estar en presente en inglés. Quiero devolverme un poco en este punto, solo para que noten aquí estas formas de pregunta. Esta forma de preguntar, así como está, que es solo el verbo ser o estar y el pronombre, se les conocen como preguntas cerradas. En inglés se le conocen como yes, not questions. En el próximo video les estaré hablando más detalladamente acerca de los tipos de preguntas, porque hay preguntas abiertas y preguntas cerradas, con algunos ejemplos utilizando el verbo ser o estar o verb to be. Así que no se pierda el próximo video para que quede más claro este tema. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo para que otras personas más puedan aprender más del idioma inglés, que en realidad es importante, y más un tema como este que es básico y supremamente importante. See you around.